Buena, mi gente, mil bendiciones. Estamos aquí en un bello día, listo para la jornada, sobre todo hoy, sábado, jornada de campo. Anoche estuve pensando en un texto bíblico que está en Primera de Crónicas, capítulo 3, donde leíamos que David había tenido un promedio de 19 hijos con 3 mujeres, sin contar las concubinas. De manera que si nos ponemos a sumar los 19 más los hijos de la concubina, si lo descubrimos en la Biblia, pudiéramos decir que David tuvo una cantidad exagerada de hijos. ¿Era ese el plan original de Dios para David? Probablemente no. Pero donde quiero llegar es donde los seres humanos nos dañamos. Porque David, si ese no era el plan original, que tuviera ese reguero de hijos, que de hecho la mayoría, una gran parte, no sirvieron en términos de conducta, fueron terribles, hicieron cosas malísimas, incluso contra él mismo, significa que David no tuvo tiempo para esos hijos. Pero a donde yo quiero que lleguemos es, ¿dónde nos dañamos? Desde mi humilde punto de vista y dándole un seguimiento a la ciencia, a la sociología, a la antropología y a la experiencia, comenzamos a irnos dañando a medida que vamos adquiriendo. ¡Wow! ¡Qué dicho! Miren, la mejor época de David, en términos de ser humano, el mejor tiempo de David fue aquel tiempo cuando David estaba en el campo siendo un humilde pastor de ovejas. Era un adorador, era un hombre natural, era un hombre extremadamente obediente, no tenía ningún tipo de malicia. Ese David, el mejor tiempo de David es ese. De hecho, muchos de los salmos se inspiraron en ese tiempo donde adoraba al Señor. Ahora, ¿cuándo comienza el derrotero de David? Que es cuando comienza precisamente la victoria. Cuando derrota a Goliat, que comienzan a aplaudirlo y a celebrarle, ahí comienza David a dar un pequeño giro. Ahora, en la parte práctica de nosotros, ¿qué es lo que quiero pensar? Es que creemos que lo que nos va cargando en la vida, los cargos, las posiciones, las carreras, que somos eso y no. Ahí estamos muy equivocados. Usted, por ejemplo, que es médico, usted no es médico. Usted se hizo médico o adquirió conocimiento en el camino de la medicina. Usted no es profesor. Usted adquirió el conocimiento y le dieron un certificado como maestro, pero usted no es maestro. Si usted es Juana y es doctora, usted no es la doctora Juana, usted es Juana. Porque antes de usted certificarla a una universidad como doctora, usted era Juana. Ustedes dirán, pero ¿y qué filosofía es esta? Lo que estoy diciéndole es que nos perdemos en el camino y creemos que las cosas que se nos van acercando somos nosotros, que los títulos, las carreras, el dinero, las funciones que vamos a adquirir, yo soy. No, usted no es funcionario, usted no es médico, usted no es profesor, usted no es pastor, porque usted antes de ser pastor, antes de ser sacerdote, usted era usted. Y ese usted original es el que hay que preservar, porque ese es el original que no se debe dañar. Entonces, ¿quién es usted? El original, el que se desnuda y se entra a la ducha, ese es usted, no es más de ahí. Todo lo otro es reguindar, le dicen en mi campo, que se le van sumando. El original es el encuero, el desnudo que está en la ducha, ese es el original, es el usted. ¿Por qué pienso sobre este tema? Para que no nos dejemos dañar, para que nuestra conciencia no nos haga creer que porque tengo monedita o porque tengo una posición o porque estoy haciendo una función, yo soy lo que tengo. No, usted es lo que es, y lo que es está independientemente de todo lo que usted ha ido adquiriendo.
David, el original, falló muchas veces porque lamentablemente a David también se le subieron los humos a la cabeza, los cargos a la cabeza. El general David, el rey David, no era el rey David, David era David. Por eso cuando se confrontaba que estaba solo con Dios, tenía que orar y confesar y decir: en pecado me concibió mi madre. Tenía que hablar el David original, y por eso tenía que hablarse a él mismo. Y él mismo tenía que decir: alma mía, tú tienes que alabar al Creador. Alma mía, hablándose a sí mismo. Ese soy yo, el que está solo, el que está hablando, ese es usted. Y nunca se engañe, nunca se crea, porque a veces cambiamos a nuestra gente por las cosas que vamos adquiriendo. Y ahí es que está la falla. Sea usted, viva usted y no se dañe nunca. Mil bendiciones. Solo para pensar.